Llegué yo, el Boca de Hierro, que dice la verdad. Hoy quiero hablarle de un país muy bonito, el cual está localizado en la inigualable isla del Caribe. Pero antes, quiero pedir excusa por mi acento en español. Es que yo aprendí en el Cibao, donde tengo varios años conviviendo con una gatita que me ha robado el corazón. Yo nací en Nueva York, pero los dominicanos invadieron la isla de Manhattan y yo decidí empatármela. Es por eso que me compré una tierrita en Puerto Plata. Ahora soy más dominicano que el plátano. Y como a todos los extranjeros que vienen a este país, al bajarme del avión, un grupito de lambones me regaló una cédula, una residencia dominicana. Y tan difícil que es conseguir eso en los Estados Unidos. Nosotros los americanos se la ponemos en China a los dominicanos allá. La República Dominicana fue descubierta por Cristóbal Colón en su primer viaje, en el año 1492. Él la llamó la Española. Es un país hermoso, con casi 10 millones de personas y más de 3 millones de haitianos. Lo que no comprende es cómo un país tan pequeño, con más de 500 años de existencia, una inmensa cantidad de ríos como son Yaque del Norte, Yuna, el Mansacre, Chacuel, Dajabón, Baja Bonico, Joba, San Juan, Nova, Nagua, Jabón, muchos otros ríos que no puedo mencionar porque tienen nombres muy raros. Pero con todos esos recursos hidráulicos, y le cogen prestado al mundo entero para cualquier cosa. ¿Cómo es que un país tan rico, luego de 500 años, es una jaulía oscura convertida en una guarida para delincuentes extranjeros de toda parte del mundo que vienen a esconderse aquí y como tienen dinero se convierten en honorables inversionistas que se adueñan de todo hasta de las autoridades? Como la energía eléctrica casi no existe en este país, las noches son bien largas y oscuras. Mi gatita y yo tenemos 2 docenas de gatitos. Nosotros no tenemos televisión. Yo no acepto ese aparato en mi casa. Pero como el demonio no duerme, los gatitos han cogido con andar entre los vecinos. Estoy teniendo problemas en el hogar, ya que la programación televisiva de la República Dominicana está full de pájaros. Y yo que vengo corriendo de Nueva York porque el señor Bloomberg hizo de Nueva York una Sodoma y Gomorra, encuentro que la programación de la República Dominicana está el pájaro ñango. Tal parece que en la programación de estos canales, la licencia para pertenecer a ellos es de ser homosexual. Y yo no tengo nada en contra de ellos, ni soy homofóbico. Pero el ejemplo que se le está dando a los niños dominicanos es que ser homosexual es algo normal y que nosotros los heterosexuales somos los anormales. Yo no tengo problema de seguir viviendo aquí, pero pienso que deberían de tomar alguna carta en el asunto. Mientras tanto, yo seguiré con mis garras bien afiladas para defender la integridad de la familia y los intereses del país. Y que se preparen los políticos, porque la próxima es para ellos. Ya verán lo que es una piedra en un zapato. Soy el gatero del norte, el Boca de Hierro, el que dice la verdad.